Hola emprendedores de la vida y bienvenidos a este episodio 221 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades diarias en cuanto a marketing y negocio digital aplicado a las empresas. Hoy vamos a hablar de un tema principal y es de McDonald's y cómo está utilizando la tecnología por voz, los asistentes virtuales de voz, para mejorar una parte de su proceso de negocio y hacerlo más eficiente, como es el de identificar a talento y los procesos de selección. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero preguntarte, ¿te gustaría unirte a la profesión que todas las empresas están demandando, donde los salarios son más elevados y donde cada vez están buscando más profesionales y hay mucha escasez? Se trata de Digital Master, un profesional del mundo del negocio digital, del marketing digital. Hemos abierto un entrenamiento gratuito de una semana que empieza el próximo 23 de marzo. Si quieres reservar tu plaza totalmente gratis, entra en el enlace que te dejo en la descripción. Hoy es jueves 12 de marzo de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y comenzamos hablando de McDonald's y Alexa. Bien, Alexa es este asistente por voz que permite darle comandos, hacerle preguntas y te va contestando. Alexa puedes conectarlo además con distintos dispositivos, por ejemplo en tu oficina, en tu casa, para que se enciendan las luces, se apaguen, se ponga la música, se encienda, se apague el televisor. Bien, lo primero, marcar que toda la tecnología de asistentes por voz no está haciendo más que crecer. Puede que te estés preguntando, bueno, pero yo eso no lo utilizo. Mucho cuidado con estas reflexiones de yo no utilizo algo, porque eso no implica que el resto de personas o una gran amplitud de personas no lo estén utilizando. Si por ejemplo nos fijamos en las personas más jóvenes, los adolescentes, los niños pequeños, casi todas las búsquedas lo hacen con sistemas de voz. Y los que somos más mayores lo estamos haciendo también, pero quizá no en la misma proporción, pero la tendencia es eso. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo que levantarte, es mucho más usable, mejora enormemente la experiencia de usuario. Bien, partiendo de esta base de contexto, que es algo que va a crecer, las empresas debemos empezar ya a mirar cómo podemos dar nuestros pequeños pasitos o pinitos en el mundo de la voz, ¿no? Del marketing por voz, de las ventas por voz y del negocio aplicado a la voz. Y hoy quiero poner el caso de McDonald's, ¿no? Y aquí puedes decir, bueno, pero es McDonald's, una empresa multinacional que factura. Lo que os voy a comentar está a disposición de cualquier pequeña y mediana empresa, obviamente, si lo necesita, pero que el implementarlo no es algo que esté limitado únicamente a las grandes empresas, y esto es lo que le hace especialmente interesante. Fijaos que uno de los grandes problemas que al final tienen todas las empresas, sobre todo es cuando crecen y cuando escalan, es establecer procesos eficaces. Muchas veces cuando la empresa es pequeña es, entre comillas, fácil manejar ciertos procesos porque somos pocos, nos comunicamos efectivamente hablando, tal, y es sencillo. Pero cuando una empresa empieza a crecer o está en una fase de crecimiento, esa comunicación interna, esos procesos se dificultan muchas veces y necesitamos añadir tecnología para hacer que esos procesos sigan siendo efectivos y no suban los costes enormemente, que al final penalicen el margen del negocio, ¿no? Y una de las últimas novedades que McDonald's ha puesto en marcha en Estados Unidos es un método para atender a las personas que están interesados en trabajar con ellos, en trabajar en alguna de las cadenas. Hay que decir que ahora mismo el contexto del mercado de la restauración, de la comida rápida en cuanto a empleos en Estados Unidos es bastante complejo para encontrar candidatos. Aquí se dan varias razones, pero una de ellas es que la tasa de desempleo es mínima. Tenía por aquí el dato, fijaos, la tasa de desempleo ha alcanzado mínimos históricos en Estados Unidos, situándose en el 3,7%, lo que desde el punto de vista de una empresa dificulta enormemente el encontrar el talento que necesita, ¿no? Pues bien, lo que ha lanzado McDonald's se llama una aplicación, ¿no? Que se llama Apply Through, ¿no? Y viene básicamente del drive-thru, donde al final el drive-thru es cuando vas con el coche y coges tu comida, ¿no? De manera automática tú mismo. Bien, Apply Through es aplicar tú mismo a una candidatura. Y es un proceso gestionado 100% mediante tecnología chatbot conversacional con inteligencia artificial
a través de tecnología de voz, ¿no? Esto que suena muy complicado, pero básicamente es un sistema que lo que hace es reconocer la voz, lanzar una serie de preguntas, igual que haces un chatbot en web, que hay ciertas preguntas predefinidas en función de lo que contesta el usuario, se hace lo mismo pero trasladando a la parte de voz. Es exactamente lo mismo, ¿no? Como os decía, la tecnología que he implementado lo puede hacer prácticamente cualquier empresa, si lo necesitas. Obviamente, a lo mejor una pequeña empresa que no tiene muchos procesos de contratación, no tendría sentido que implementase este proceso, pero no porque sea excesivamente costoso, sino porque no tiene sentido en ese momento. Pero sí, la parte de voz tiene sentido para muchas más cosas. Fijaos que esto es algo relativamente nuevo. Bueno, cabe decir que esto también lo han desarrollado no solo para Alexa de Amazon, sino también para Google Home, es decir, que también lo pueden hacer desde el dispositivo Google Home. Bien, esto que es relativamente nuevo, yo por ejemplo tengo Alexa desde hace, pues ahora prácticamente 2 años, porque cuando vivía en Canadá allí estaba operativo, aunque todavía en España no estaba, yo allí lo tenía y lo podía probar, vamos, lo usaba en mi día a día, ¿no? Y me parece muy útil. Y cuando lo abrieron para mercado hispano, pues una de las primeras aplicaciones, skills, que se crearon fue la mía, donde estos podcasts los podéis escuchar en Amazon, en Alexa, ¿no? De hecho, si lo tenéis, buscarlo, preguntar a Alexa por los podcasts de Juan Merodio o entrar en las skills y bajárosla y podréis escuchar los podcasts a través de ahí. Bien, eso es una de las incursiones que os digo que puede hacer cualquier empresa, porque yo lo hice, no requiere unos costes de desarrollo muy grandes. Sí es cierto que a día de hoy la atracción que tiene es mucho menor que otros canales, es decir, el podcast lo escucha mucha más gente por Spotify, por ejemplo, o por iVoox, que por esa plataforma. Bien, pero yo lo que estoy haciendo es testar una nueva plataforma que creo que en el futuro va a dar buenos resultados. Y para obtener esos buenos resultados tienes que estar desde el principio, no tienes que entrar cuando ya está todo el mundo. Y esto es aplicable a cualquier tipo de nueva herramienta y tecnología. De hecho, es lo que ha pasado en las redes sociales a muchas empresas, donde realmente entran tarde. Entran cuando ya ven que todo está funcionando y no se adelantan. Al final, recordad que la base del éxito del marketing digital es la prueba y el error. Vas a ir haciendo muchas cosas. Muchas no te funcionarán, pero otras te funcionarán muy bien. Y eso, al final, hará compensar toda esta parte, ¿no? Por lo que, fijaos que al final lo que está buscando McDonald's con todo esto es garantizar un proceso una experiencia de usuario en el proceso de contratación óptima, tanto para los posibles empleados, que les sea muy cómodo hacerlo todo por voz, como para la propia empresa, donde al final lo que hace es generar procesos automatizados que los hacen mucho más eficientes, les hace reducir costes, es todo ventajas. Es cierto que todavía la tecnología por voz está en una fase, digamos, inicial, no es perfecta, no es como hablar con una persona, pero sí te ayuda en muchísimos procesos y los simplifica, ¿no? Si alguien está en Estados Unidos y quiere hacer la prueba, simplemente en Amazon dice: Alexa, ayúdame a conseguir un trabajo en McDonald's, y entrarás en el apply through, en este proceso de selección. Bien, pero mi moraleja de esta parte es que nos quedemos con la automatización. Por lo tanto, pregúntate en tu negocio, en tu empresa, en tu proyecto, ¿cómo puedes automatizar procesos? Bien, primero tendrás que describir qué procesos tienes y a partir de ahí cuáles son automatizables y por prioridad seleccionarlos. Y esto es un trabajo de cada uno, porque cada empresa tiene sus procesos. A partir de ahí di, vale, ¿cómo puedo automatizar? Voy a coger uno de los procesos, el que más me interesa, ¿cómo puedo automatizarlo? Por ejemplo, algo muy sencillo y cómodo es la integración de un chatbot en tu página web para atención al usuario, donde muchas veces pues no puedes tener una persona que esté 24 horas, 7 días a la semana delante de un ordenador o de un teléfono móvil para atender las sugerencias, preguntas de los clientes o usuarios que entran en tu web, pero sí puedes poner un chatbot automatizado, donde al final el usuario entra, le preguntas y hay un asistente virtual que tiene ciertas opciones precargadas, pueden ser pocas o pueden ser muchas, y al final lo que está haciendo es filtrar a ese usuario, le coge los datos, le pregunta, le dice: oye, ¿pero en qué estás interesado? ¿En qué producto? ¿Con qué departamento quieres hablar? Y luego lo que hace es reconducir eso al departamento determinado a tiempo real, o a lo mejor si está fuera del horario de oficina le dice: no te preocupes, ahora mismo estamos fuera del horario, pero mañana en cuanto entre una persona en nuestro equipo se pondrá directamente en contacto contigo. Al final lo que hacemos es dar una muy buena experiencia al usuario, porque dice: bueno, pues oye, perfecto, lo entiendo, y os digo que además en muchos casos en este proceso el usuario no es consciente de que está hablando con una máquina, porque muchas veces está muy bien hecho y no es consciente, piensa que ha hablado con una persona, ¿no?
Y por el otro lado, desde el punto de vista de la empresa, no perdemos una oportunidad de negocio. Porque si no ofreciésemos eso, pues puede que el usuario entre en nuestra web y se vaya, porque al final dice, bueno, sí, tengo un formulario de contacto, pero no escribo, ¿no? Cada vez nos da más pereza, sinceramente, escribir en un formulario de contacto, sobre todo porque muchas veces no recibimos respuesta. Entonces, si ves un chatbot, pues es lo primero. Fijaos que ayer tuve un temilla con YouTube, ¿no? Donde, bueno, al haber llegado a los 100.000 suscriptores me van a dar que os la mostraré en breve, me van a dar la placa de plata, ¿no? En el caso de YouTube. Entonces, bueno, el proceso no había ido del todo bien y me fui a poner en contacto con ellos. Y cuando había distintas opciones, uno era un chat. Bien, perfecto, en este caso era un chat con una persona y la atención fue excelente, pero si en ese momento esa persona no me pudiese haber atendido, hubiese hablado con un chatbot y me diría, oye, Juan se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad, y yo quedo ya contento, quedo a la espera, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, piensa, ¿qué procesos tienes en tu negocio que son potencialmente automatizables, o al menos en cierta parte, y cómo los puedes automatizar, ¿no? Aprendamos de los grandes, de lo que están haciendo y llevémoslo a nuestro pequeño entorno de empresa, de negocio, para que también tomar ventaja de todo eso. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1200 podcasts y a todos los podcasts diarios que te permitirán, me dejarán acompañarte para ayudarte a mejorar tus resultados de negocios. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearos un gran día. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.